Ya, ahora sí. Bueno, como ya pasaron 5 minutos, vamos a partir entonces. Y la ayudantía de hoy, como le decía al principio, se trata sobre ley de Biot-Savart, ¿ya? Solamente ley de Biot-Savart, nada más. O sea, cómo determinar el campo magnético. Chuta, creo que llegó alguien. Ah, ya. Hola Samuel, ¿qué tal? Entonces, vamos a comenzar. En esta ayudantía vamos a revisar dos ejercicios que están relacionados con la ley de Biot-Savart, ¿sí? Para determinar el campo magnético que establece una corriente en el espacio. Y aquí, como pueden ver, hay dos dibujos que son, que son clásicos, ¿sí? El primero es un anillo de corriente por el cual establece un campo magnético a su alrededor. Y los segundos son conductores rectos por los cuales circula una corriente. Y esta corriente establece también un campo magnético a su alrededor, ¿ya? Ahora, lo interesante es que, por ejemplo, si se fijan en la segunda, en donde está la mano derecha, eh, la forma que tiene el campo magnético es como de anillo y es cerrado, ¿cierto? Está encerrando al conductor. Entonces, si nosotros este conductor que es recto lo empezamos a doblar hasta que quede de forma de un círculo, entonces todas estas líneas de campo se van a acomodar como se ve en la imagen de la izquierda, ¿sí? Por eso es que la imagen de la izquierda se obtiene a partir de la derecha, ¿sí? Como primero analizamos hacia dónde va el campo, luego juntamos este cable conductor recto, sus extremos y formamos una espira circular, ¿sí? Y vemos que esas líneas de campo magnético que estaban enrolladas, como se ven aquí, como se ven aquí, ¿cierto? Son las mismas que están, por ejemplo, aquí o aquí, ¿cierto? Solo que se van a distribuir a lo largo de toda la anilla, ¿ya? Pero vamos a recordar todas estas cosas, ¿sí? Para que no sea nada tan extraño. Entonces, la ley de Biot-Savart se llama así porque está compuesta, o sea, porque fue trabajada por dos científicos, ¿sí? Uno de apellido Biot y otro de apellido Savart, ¿de acuerdo? Y ellos trabajaron juntos de forma experimental para obtener la ecuación que define el campo magnético, ¿de acuerdo? Dicha expresión, como les decía, se basa simplemente en observaciones experimentales para un elemento de campo magnético que se establece en un cierto punto P eh, debido a un elemento diferencial de alambre por el que pasa una corriente, ¿de acuerdo? O sea, tenemos este conductor, ¿cierto? Por el que está pasando esta corriente que se ve aquí, ¿sí? Y esa corriente, eh, ya sabemos que las cargas en movimiento establecen un campo magnético a su alrededor. La forma del campo magnético, ¿cierto? Es siempre cerrada, ¿cierto? Y de forma eh, perpendicular al conductor, como se ve en este círculo de aquí, ¿cierto? Ok, pero no es que solamente sea ese, ¿cierto? Sino que se establece una más afuera, otra más afuera y así sucesivamente. También se pueden establecer más adentro y más chiquititas, ¿sí? Eh, y por eso mismo, en este punto, por ejemplo, nos preguntamos, ok, ¿cuál es el campo magnético que se establece a esta distancia medida con respecto a este punto que estaba aquí, donde nosotros medimos un diferencial de línea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos estudiar ley de Biot-Savart, son varias cosas las que tenemos que reconocer. Entonces, primero, el conductor. Ya, perfecto. Tenemos el conductor. ¿Sabemos hacia dónde va la corriente? Sí, perfecto. Sabemos hacia dónde va la corriente. ¿Sabemos dónde queremos medir el campo? Sí, aquí en este punto. Ahí queremos medir el campo. ¿Y qué contribución vamos a mirar para ver ese punto que está ahí? Ah, bueno, vamos a tomar este elemento diferencial, ¿cierto? Que es un elemento de línea, pero no es cualquier elemento de línea. Es un elemento de línea vectorial, ¿cierto? ¿Y para qué se hace este elemento de línea vectorial?
Bueno, recuerden que la corriente no es un vector, ¿cierto? La corriente es una cantidad escalar. Entonces, si yo necesito indicar hacia dónde va la corriente, necesito otro vector que me indique la dirección de la corriente, ¿sí? Y por eso nos vamos a apoyar del vector dl, que es un diferencial de elemento de conductor, pero que apunta en la dirección en que apunta también la corriente, ¿ya? Y por supuesto, entre el elemento diferencial y la posición en la que queremos medir, se forma un ángulo alfa, ¿ya? Ese es el ángulo que se forma entre estos dos vectores. Entonces, son esas cuatro cosas las que, bueno, en realidad cinco, ¿cierto? Las que vamos a necesitar para determinar el campo magnético utilizando la ley de Biot-Savart. Antes de continuar, tenemos que recordar cómo usar la regla de la mano derecha, ¿ya? Y en este caso, eh, a mí personalmente me gusta mucho esta de aquí, ¿sí? Porque el dedo pulgar, ¿cierto? Es el dedo de corriente. Y luego todos los dedos enrollados, de esa forma en la que se muestra aquí, es el sentido que tiene el campo magnético, ¿sí? Entonces, si la corriente fuera hacia abajo, tendría que ocupar la regla de la mano derecha, pero con el pulgar hacia abajo. Y ahora mis dedos se van a enrollar en el otro sentido, ¿sí? Si antes se estaban enrollando eh, de izquierda a derecha, entonces ahora va a ser de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Eso es utilizando la regla de la mano derecha de forma así como haciendo así, ok, como bien. Lo otro es usando los dedos, ¿sí? Y esta, entre comillas, es un poco más complicada, solo entre comillas, ¿sí? Porque aquí se utiliza el dedo pulgar para indicar la dirección del campo magnético, ¿ya? El dedo índice se utiliza para indicar la dirección de la corriente, ¿cierto? Aquí con el diferencial de línea. Y el dedo anular, si no me equivoco, se utiliza para indicar dónde es que nosotros queremos medir, ¿cierto? Pero yo insisto que a lo mejor es más fácil ver la primera, ¿sí? Y recuerden que si yo me paro en un punto cualquiera, entonces el campo magnético va a ser perpendicular a este dibujo que nosotros habíamos hecho. Por ejemplo, si nos paramos aquí, entonces aquí la, 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 lo que es perpendicular, ¿cierto? A esta distancia sería hacia allá, ¿cierto? Y también resulta que es tangencial a ese punto. Y en este punto, ¿cierto? Iría para allá. O en este punto, ¿cierto? Iría para allá. Y así, no sé, por ejemplo, en este punto iría para allá. Y así, en todos los puntos en que yo me pare a medir el campo tiene una dirección específica, ¿sí? Y eso se podría determinar usando esta de acá, ¿de acuerdo? Pero también queda claro con la primera. Simplemente si nosotros dibujamos las líneas del campo con nuestros dedos, ¿cierto? Entonces, donde sea que nos paremos, tenemos que trazar la línea que es tangencial a la circunferencia que describe el campo magnético que rodea el conductor, ¿de acuerdo? Si tienen dudas, no se molesten en preguntarme. O sea, moléstense en preguntarme, no hay problema. Em, ¿Cuáles fueron las observaciones que hicieron Biot y Savart? Bueno, primero, el vector de campo es perpendicular al vector al diferencial de línea y a la posición. Eso fue lo primero que se dieron cuenta. O sea, cada vez que definimos el diferencial de línea, ¿cierto? Y además definimos la dirección en donde queremos medir el campo, resulta que el campo magnético va a ser perpendicular a estos dos vectores. Siempre. ¿Ya? Ok, eso es lo primero. Lo segundo es que la magnitud de este campo es proporcional al cuadrado de la distancia, perdón, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el diferencial de línea y el punto donde quiero medir. Esto es lo mismo que el campo eléctrico, ¿cierto? El campo eléctrico era proporcional a 1 partido en R al cuadrado. Aquí es igual, ¿ya? O sea, me refiero que no es nada nuevo. Otra cosa que también se dieron cuenta es que
esa magnitud también es directamente proporcional a la corriente y a la magnitud del vector dl, que es el diferencial de línea, ¿sí? Entonces, el campo magnético, como dice ahí, es proporcional tanto a la corriente que pasa por el conductor y a la magnitud de este vector dl, ¿de acuerdo? A esas dos cantidades es directamente proporcional. Y lo último es que la magnitud de este campo magnético también es directamente proporcional al seno del ángulo que se forma entre el vector de L, ¿cierto? El diferencial de línea, y el vector unitario R, que es el vector que apunta hacia la posición en la que queremos medir. ¿De acuerdo? Entonces, eh, fíjense que el seno, ¿cierto? Se hace máximo cuando es 90, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando estos dos vectores son perpendiculares entre sí, la magnitud va a ser máxima. Y si no, va a ser, va a estar oscilando, ¿cierto? Porque recuerden que el seno es una función circular, ¿cierto? Entonces, en 0, ¿cierto? Ya vale 0. Pero después en 90 vale 1. Y después en 180 vuelve a valer 0 y después vale menos 1 y así, así se van a ver los ángulos, ¿cierto? Si es que está girando. Hay casos que sí, pues vamos a ver una espiral circular y vamos a necesitar analizar este caso, ¿ya? Pero lo importante es saber que también depende del seno. Entonces, cuando algo dependía del seno, ¿cierto? Y hay dos vectores, de los cuales sabemos que es directamente proporcional, ¿cierto? O sea, mira, si juntamos la información que tenemos, el campo es algo más o menos de esta forma, ¿cierto? Es proporcional tanto a la corriente como al vector de, de línea, ¿cierto? Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia y también depende del ángulo que se forma entre el vector unitario R y el diferencial de línea. Y eso, ¿cómo lo expresamos? Con un seno, ¿cierto? O sea, algo más o menos así, ¿cierto? Y nosotros ya conocemos qué cantidades tienen esta forma. La forma en que se multiplican como las magnitudes de los vectores y por el seno que se forma entre estos dos, ¿cierto? Para eso se ocupa el producto cruz. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un vector A cruz un vector B, entonces nosotros sabemos que esto es A por B por el seno del ángulo que se forma entre el vector A y el B, ¿cierto? Entonces, la conclusión a la que llegaron es la siguiente. Para resumir todas estas observaciones mediante una única ecuación que define el campo magnético en función de la corriente y el segmento, o sea, el elemento diferencial de línea y la dirección unitaria, ¿cierto? En la que nosotros queremos medirlo, es de la siguiente forma. Entonces, creo que llegó alguien. Quiero revisar antes de seguir con la ayudantía. Ah, sí, llegó Alejandro. Hola, Alejandro. Ya. Entonces, el campo magnético de un elemento diferencial de conductor, ¿cierto? El elemento diferencial de línea del conductor, por el que pasa una corriente I, se define de la siguiente forma. Entonces, esta primera cantidad de aquí va a variar si es que nosotros trabajamos en dos sistemas diferentes, ¿cierto? Va a variar si es que trabajamos en CGS o en MKS, ¿de acuerdo? Aquí, para ser específicos, vamos a estar trabajando en MKS, ¿de acuerdo? Entonces, si trabajamos en MKS, entonces vamos a usar estas constantes, ¿ya? Si quieren trabajar en CGS, son otras constantes, pero no los quiero enredar por el momento, ¿ya? Porque, si no me equivoco, estas son las que vienen en clases, en MKS. Entonces, vamos a seguir trabajando con esta misma. Lo que les decía antes, aquí está contenida la información, ¿cierto? Del diferencial de línea y de la dirección en donde queremos medir, ¿cierto? Ahora, recuerden que no me importa toda esta distancia porque no es directamente proporcional a la distancia, sino que es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí me basta con el vector unitario para poder saber cuál va a ser la dirección del campo. Y la magnitud va a estar asociada a la corriente, ¿cierto?
y también a la magnitud del vector, del diferencial de línea, ¿ya? Y esto que está aquí son constantes que se repiten, ¿sí? Son constantes que se ajustan para que, las cantidades sean coherentes, ¿sí? Ok, pero esto en el caso de un elemento diferencial, ¿sí? Porque ¿qué pasa en el caso en que queremos determinar eh, cómo es el campo magnético en un punto debido a todo el cable conductor, ¿sí? O sea, cómo es que todo el conductor está estableciendo un campo magnético total en un punto en particular, ¿cierto? Entonces, tenemos que afirmarnos de lo anterior, pero recordemos que como estamos viendo elementos diferenciales, entonces ahora, lógicamente, ¿cierto? Debería integrar, ¿sí? Si yo integro, entonces ya no voy a tener elementos diferenciales de campo, sino que voy a tener el campo completo, ¿cierto? Y fíjense también que en este producto cruz, eh, esta I, que es la corriente, está ponderando el vector diferencial de línea. Por lo tanto, como es una ponderación, yo la puedo quitar de esta parte, ¿cierto? Y la dejo aquí, y por eso es que me aparece la corriente en este lado de la ecuación, ¿ya? Y el resto, como era un producto cruz de elementos diferencial, de un elemento diferencial, ¿cierto? Entonces, tengo que integrar, y como se ve, este elemento diferencial, ya sin la corriente, porque se la quité, ¿cierto? Cruz, la- esta dirección unitaria, ¿cierto? Por el radio al cuadrado. Ahora, en general, como recuerdan, como lo hacíamos en el campo eléctrico, esta forma que se presenta no es completa o no siempre es muy útil, ¿sí? Vamos a necesitar una forma vectorial de expresarlo. Entonces, eh, si recuerdan, nosotros definíamos el vector R para la posición donde nosotros queríamos medir, ¿cierto? Posición donde queríamos medir, y R' para referirnos a la posición de quien generaba el campo, ¿cierto? Posición generadora, digámosle. Por supuesto, lo dejo específico antes, solo que quiero que quede claro, o sea, después, solo que quiero que quede claro antes. Porque pasamos de un R de dirección unitaria dividido en R cuadrado, ¿cierto? A esta expresión rara que está acá, ¿ya? Pero en realidad no es que sea tan raro, ya lo hemos hecho antes, ¿sí? ¿Recuerdan cuando alguna vez teníamos un alambre infinito y queríamos medir el campo eléctrico en un punto? Entonces, claro, nosotros decíamos, bueno, voy a poner mi sistema de referencia en cualquier parte del cable, digamos aquí. Estoy eligiendo los peores colores para dibujar. Ya, aquí. Entonces, aquí va a estar mi origen, aquí va a haber un diferencial de carga, ¿cierto? Y aquí va a estar la posición R. Entonces a mí me interesa saber cómo es esa dirección, porque esa es la dirección en la que ese elemento diferencial de carga establece un elemento diferencial de campo, ¿cierto? Entonces, esa distancia, sabiendo que esta es R', esto se mide como R menos R', ¿cierto? Entonces es exactamente lo mismo, la misma idea me refiero, con el campo magnético, ¿ya? Es decir, tenemos R, ¿cierto? Partido en R al cuadrado, pero lo podemos reescribir, ¿cierto? Como tomando este R, ¿cierto? Como la dirección R partido eh, voy a repetir el R cuadrado, multiplicado por la magnitud de R, ¿cierto? Entonces todo esto que está aquí, estas dos cosas son iguales, ¿cierto? R unitario es lo mismo que el vector R dividido en su magnitud, ¿cierto? Cuando el profe le dice normalizar un vector, ¿cierto? A eso se refiere. Entonces ahí aparece el vector R dividido en su magnitud al cubo, ¿cierto? Ahora, claro, nosotros vamos a definir de una nueva forma R, porque queremos ver en dónde estamos midiendo,
y respecto de quién lo estamos midiendo, ¿cierto? De quién genera el campo magnético. Y por eso es que aparece R menos R', ¿cierto? Para indicar uno que mide la posición donde queremos medir y otro que indica quién lo está generando, ¿ya? Bueno, pero eso es solamente para que quede más claro. ¿Sí? Que es justamente lo que especificamos aquí. Eh, la I, ¿cierto? Viene a representar la corriente que se está transportando, ¿cierto? Ya, perfecto. dl es el elemento diferencial o infinitesimal del conductor, ¿sí? Y su dirección va a ser en la dirección en que va la corriente, pero tangencial al conductor, ¿de acuerdo? Entonces aquí en este punto, por ejemplo, nosotros queremos ver cómo es que ese punto establece un campo magnético en este punto. Ah, ya, perfecto. Entonces tenemos que tener esta dirección, ¿cierto? Pero, ¿desde dónde la estamos midiendo? Necesitamos un punto de referencia, ¿cierto? Un origen de coordenadas. Entonces ya, convenientemente digamos que ahí está el origen. Entonces voy a trazar dos vectores, ¿cierto? Un vector R' para apuntar quién está generando el campo y un vector R para decir dónde quiero medir el campo. Entonces, de esta forma, ese vector que está acá va a ser R menos R', ¿ya? Por eso es que aparece este vector aquí y por eso es que aparece lo mismo este vector acá abajo en módulo elevado al cubo, ¿ya? Fíjense que tiene que estar el módulo porque recuerden que antes aquí esto era una cantidad no escalar, ¿cierto? Es una cantidad, perdón, una cantidad escalar no vectorial. Y entonces necesitamos el módulo del vector para que tener la cantidad, ¿cierto? La magnitud. Y luego, como está elevado al cuadrado, pero ya recordamos cuál fue el cambio que hicimos, ¿cierto? Que pasamos de R tongo a R vector partido en la magnitud de R, ¿cierto? Que también puede ser vista de esta forma, ¿ya? Entonces, por eso es que luego elevamos el denominador a 3, ¿sí? Y esta sería la forma general para definir la ley de Biot-Savart, ¿ya? Bueno, eso es todo lo que tengo como de breve repaso, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer ahora es simplemente revisar dos problemas, que son los que tenemos preparados para hoy día. El primero se trata del campo magnético que produce una espira. Y la espira no es nada sencilla, es esta espira, una espira bien extraña, ¿cierto? Entonces la siguiente espira, formada por dos segmentos semicirculares de radio A y B, con el radio A menor que el radio B, y dos segmentos rectos de longitud B menos A, ¿sí? Por la cual circula una corriente I como se indica en la imagen, ¿ya? O sea, la corriente va para allá, después se vuelve por aquí, después va por acá, después se vuelve por aquí, después va para allá, ¿cierto? Eso es lo que hace la corriente. Y está todo el rato avanzando, ¿ya? Entonces, determina el campo magnético en el punto O. Ya. Creo que llegó alguien. Voy a revisar antes de comenzar el ejercicio. Ya. Entonces, vamos con el ejercicio. Em, bueno, entonces sabemos que un conductor por el que pasa una corriente establece un campo magnético en todo el espacio, ¿cierto? Ahora lo interesante es ver cómo es que esta espira establece un campo magnético en el punto O, ¿ya? Por supuesto, por superposición, que es lo que hemos estado trabajando mucho durante el curso, podemos dividir la espira en cuatro partes. En este semicírculo que está aquí, ¿cierto? De radio A, en este segmento recto, que está al ladito del 1, el segmento 3, que va a ser el semicírculo de radio B, y el último segmento recto, que le vamos a llamar 4. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a dividir el problema en analizar el campo que establece cada segmento en el punto O. Y luego tendríamos que sumar todas las contribuciones, ¿cierto? Ahora, para que quede más específico eso lo voy a anotar. Entonces, el campo en O va a ser el campo que establece el segmento 1 sobre O más el campo que establece
el segmento 2 sobre O, más el campo que establece el segmento 3 sobre O, más el campo que establece el segmento 4 sobre O. ¿Ya? Entonces, cada segmento, por el hecho de que conduce una corriente, va a establecer un campo magnético a su alrededor. Y nos vamos a preocupar en específico del punto O, ¿ya? Entonces, lo siguiente es determinar el sistema de referencia, ¿ya? Entonces, para eso vamos a utilizar el punto O como el centro de nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí voy a poner el eje Y, aquí voy a poner el eje X, y aquí, saliendo del plano, ¿sí? Porque recuerden, si hago la regla de la mano derecha partiendo desde X, me voy hacia Y, entonces mi dedo pulgar apunta hacia afuera. Ese sería el sentido correcto del sistema de coordenadas, ¿ya? Y ahí estaría mi sistema de coordenadas. Fíjense que antes, cuando estábamos estudiando el campo magnético, solíamos colocar el sistema de referencia eh, junto con, o sea, dentro del campo magnético. O sea, perdón, dentro de lo que generaba el campo magnético. Por ejemplo, no sé, pues si teníamos una esfera, colocábamos el origen ahí adentro, ¿cierto? Y sabíamos que el campo magnético era radial en todas las direcciones. Pero ahora resulta que la espira es la que está, todos los elementos están estableciendo un punto sobre, o sea, están estableciendo un campo magnético sobre ese punto, ¿cierto? Un punto que está fuera de la espira, ¿ya? Entonces, los vectores que vamos a definir van a quedar un poco extraños, pero ya de a poquito vamos a ir entendiéndolo. Ok, entonces vamos por el segmento uno. Ya creo que he estado hablando mucho y no he resuelto nada. Entonces, el campo que establece el segmento uno en el punto O, ¿ya? ¿Eso qué es? Bueno, la ley de Biot-Savart la planteamos sencillamente, sin miedo. Y aquí sabemos que es dl, ¿cierto? Cruz r tongo partido en r al cuadrado, ¿cierto? Ya, perfecto. Hasta ahí, súper bien. dl, en este caso, era un diferencial de línea, ¿cierto? ¿Cómo nosotros definimos los diferenciales de línea? Bueno, si nos paramos aquí, por ejemplo, el diferencial de línea, por cómo va la corriente, va para allá, ¿cierto? Ese sería mi diferencial de línea en ese punto. ¿Sí? Voy a revisar si llegó alguien, no me muero nada. Ya. ¿Cierto? Entonces, ese diferencial de línea tiene una cierta dirección. ¿Y cuál es esa dirección? Es una dirección, ¿cierto?, que es tangencial a la circunferencia. Pero nosotros tenemos herramientas para referirnos a esa dirección, ¿sí? Si usamos coordenadas polares, ¿cierto? Sabemos que para allá hay una dirección R y para allá hay una dirección θ, ¿sí? Por supuesto, en cada punto en el que nosotros nos paremos vamos a encontrar una dirección R y una dirección θ, ¿sí? Aquí también vamos a encontrar una dirección R y aquí vamos a encontrar una dirección perpendicular θ. Ahora, por supuesto, si hay que ser más específicos, estas dos direcciones son variables y dependen de el ángulo θ, ¿ya? Entonces, en realidad aquí debería ir en función de θ, aquí en función de θ, en función de θ, en función de θ, en función de θ y en función de θ. En general, esa parte no se escribe, sino que uno asume que son variables y que están en función de θ. ¿Y cuál θ? Es el ángulo que se mide desde el eje X hasta, no sé, por ejemplo, donde queramos medir el campo. Por eso es que es variable, ¿cierto? Si nosotros vamos moviendo este ángulo, entonces vamos a ir moviendo este par de ejes coordenados, ¿cierto? Los vamos a ir moviendo cada vez que nosotros movamos el ángulo, ¿ya? Ok, entonces ya sabemos más o menos qué es dl, ¿cierto? dl es un elemento diferencial de línea, pero ¿de qué línea? De una línea circunferencial, ¿cierto? Entonces, eso vendría siendo r de θ,
¿En qué dirección? En la dirección teta. Por supuesto, depende de teta, pero en general no se escribe, ¿ya? Y eso cruz el vector unitario R, ¿cierto? Ahora devolvamos al dibujo. Tenemos el vector teta, ¿cierto? Y el vector R. Y estamos haciendo el producto cruz entre esos dos vectores, ¿cierto? Entonces, siempre yo les recomiendo para este tipo de operaciones usar la mano derecha, ¿sí? Porque recuerden que el producto cruz se puede resolver con la mano derecha. Entonces piensen, primero vamos desde el ángulo teta hacia el ángulo, o sea, perdón, desde el vector teta hacia el vector R, ¿cierto? Entonces tendremos que hacer este gesto con nuestros dedos, ¿sí? Tenemos que enrollarlos para allá. No sé si es que en mi cámara se invierte, porque la otra vez revisé una ayudantía y estaba haciendo algo con las manos y no tenía nada que ver con el dibujo, pero porque se invierte la imagen. Pero mejor lo voy a dibujar, para que quede más claro. A ver, entonces tengo mis dedos de esta forma y ahí está el pulgar, por ejemplo. Ya, ahí están mis dedos. Entonces ahora mis dedos, ¿cierto? Los voy a enrollar desde apuntando, ¿cierto? En teta. Y ahora los voy a doblar, ¿cierto? Allá están mis dedos ahora, en la dirección R, ¿sí? Entonces, ¿hacia dónde me quedó mi dedo pulgar? Hacia adentro, ¿sí? Cuando yo hago este gesto, mi dedo pulgar está apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Entonces, como nosotros definimos Z hacia afuera, en realidad, chuta, creo que no fue una buena idea borrar eso que estaba ahí. Ya, no importa. Entonces, de esa forma, yo sé que ese producto cruz, ¿cierto? Va a estar en la dirección menos Z, ¿ya? Si fuese al revés, si fuese R cruz teta, ¿cierto? Ahí, claro, partimos desde R con los dedos, lo enrollamos hacia teta, ¿cierto? Lo enrollamos en teta y veo que mi dedo, ¿cierto? Está apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces, por lo tanto, ese producto cruz sería Z tongo, ¿cierto? Pero como es al revés, el dedo pulgar queda hacia adentro de la pantalla y sería menos Z, ¿ya? Ya voy a reescribir entonces todo esto. Entonces tenemos como 0 por i partido en 4pi y todo eso, el integral de qué cosa? R de teta en teta tongo en función de teta, cruz R, y todo esto dividido en la distancia, ¿cierto? Al cuadrado. Pero aquí la distancia no es tan complicada de reconocer, es a, ¿cierto? No necesitamos hacer un arreglo de vectores extraño para definir cuál es esa distancia, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es al cuadrado, ¿ya? Em, ya, pero aquí yo también me equivoqué, aquí no existe ninguna R, aquí la R, el radio es A, ¿ya? Por eso me parecía extraña esa R que estaba colocando. Ok, entonces A de teta en de teta cruz R, ya sabemos que eso se puede escribir como eh, de teta, ¿cierto? En Z, y fíjense que esta A eh, puede salir de la integral, ¿cierto? Entonces me va a quedar mu sub 0 y por A, y esta A cuadrado también puede salir de la integral, entonces me queda 4pi al cuadrado, ¿ya? ¿Y desde dónde hasta dónde estoy haciendo variar el ángulo? Porque eso es lo que me queda en la integral, ¿cierto? La variación del ángulo. Entonces, fíjense que yo el ángulo lo estoy haciendo variar entre los 0 grados, ¿cierto? O los 0 radianes, hasta los pi radianes, o los 180 grados, ¿cierto? Voy a mejor colocar pi radianes. ¿Ya? Entonces, esta integral tiene que ir desde 0 hasta pi, ¿ya? Y por lo tanto, esto es fácil, ya sabemos que es teta evaluado entre 0 y pi, ¿cierto? Y eso simplemente sería pi, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahora puedo simplificar y puedo eliminar esa de acá con el cuadrado
y este pi con este otro pi. Y finalmente, en el segmento 1, el campo, ¿cierto? Se define como mu sub 0 por la corriente dividido en 4 por A. ¿Ya? ¿Qué dirección? Bueno, aquí habíamos especificado, ¿cierto? Nos tenemos que mirar esto. Y ya sabíamos que con la regla de la mano derecha vamos a definirlo y sabemos que esto es menos z. ¿Ya? En menos z. Y ahí queda el campo que establece el segmento 1 sobre el punto O. Si tienen dudas, pregúntenme nomás, ¿ya? Lo que sigue es analizar el siguiente segmento, que es el segmento 2. ¿Ya? Entonces vamos a revisar el segmento 2. Ok, ya no vamos a plantear la ley de Biot-Savart desde un principio así, de esta forma, sino que vamos a plantearlo inmediatamente para soltar la mano, ¿ya? Entonces, el campo que establece el segmento 2 en el punto 0, o sea, en el punto O, perdón, es mu sub 0 por i partido en 4pi por la integral de el diferencial de línea, ¿cierto? Que en este caso, fíjense que estoy mirando un elemento diferencial en x, ¿cierto? Entonces sería un elemento diferencial en x. ¿Pero en qué dirección? Recuerden que la corriente en este segmento va para allá, ¿cierto? Entonces, la dirección tiene que ser menos x tongo, ¿sí? Y eso, cruz, ¿con qué cosa? Con el elemento de radio, ¿cierto? Eh, o sea, el elemento, ¿cierto? Que va desde el diferencial de línea hacia el punto O, ¿cierto? Ok, para simplificar el problema nomás. Si me paro aquí, ¿cierto? Vamos a decir que todo esto tiene una distancia d, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo lo hago mejor? Aquí. Ya, toda esa distancia le podemos llamar d convenientemente, ¿ya? Pero ya vamos a ver que en realidad no importa mucho. Entonces, una cierta distancia, ¿cierto? En, en esa dirección, en la dirección X tongo, ¿ya? Creo que se unió alguien, denme un segundo. Ah, sí. Ah, levantado la mano. Adelante, Samuel. Eh, o sea, es que yo tenía una duda porque ¿por qué convenientemente le llaman de? Que ahí me quedé pegado. ¿O no lo he explicado todavía? Ya mira, voy de nuevo. ¿No puedo rayar? Chuta. Ya, vamos a tener que rayar encima nomás. Hay algo que a lo mejor no sé si se acuerdan, pero ya, si tengo dos vectores de esta forma, ¿cierto? Eh, el producto cruz va a ser un vector que es perpendicular a estos dos, ¿cierto? Pero si los dos vectores están en una misma dirección, el producto cruz es nulo, ¿cierto? Recuerden el seno, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ángulo alfa. Entonces, aquí te le vamos a llamar A, este le vamos a llamar B. Entonces, el producto cruz entre A y B, así, sería A por B por el seno del ángulo alfa en ese caso, ¿cierto? Ya, pero en este caso, en los otros dos que aparecen aquí, tenemos el seno de cero, en este caso, y el seno de cero vale cero y por lo tanto el producto cruz es nulo, ¿cierto? Y en el otro caso tenemos el seno de pi, y el seno de pi también vale cero. Entonces, por eso es que el producto cruz, cuando los vectores están sobre una misma dirección, es nulo, ¿ya? Entonces, nosotros en esta parte, cuando estamos definiendo la integral, ¿cierto? Primero tenemos el elemento
el elemento dl, ¿cierto? Pero que aquí lo reemplazamos por dx en menos x tongo, y ahí queda listo dl, ¿ya? Y esto que está aquí, eh, bueno, esto está de más, disculpen. Pero esto vendría siendo R, ¿cierto? Esa vector unitario en el que estamos mirando, ¿no? Y todo esto está dividido en R al cuadrado, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestro R al cuadrado aquí? Nuestro R al cuadrado es una distancia que no conocemos, ¿sí? Que podemos llamarle x cuadrado, que podemos llamarle t cuadrado. Yo le había puesto aquí convenientemente d, ¿cierto? Por ponerle un nombre, aquí, ¿ya? Entonces aquí sería d al cuadrado, ¿ya? Pero, eh, insisto, da lo mismo el nombre que le haya puesto, porque en realidad fíjense que el producto CRUD que estoy haciendo está en una misma dirección, pues, ¿cierto? Está en menos x, o sea, está para allá, y en x tongo, o para allá. Entonces el seno de 180 ahí también es cero, ¿cierto? Entonces, por eso les digo que en realidad da igual el nombre que le hayamos puesto aquí, esto se hace cero, ¿cierto? Entonces, eh, en realidad el segmento 2 no está ejerciendo ninguna fuerza sobre el punto O, ¿ya? Y no es tan raro porque recuerden que yo tengo un segmento de cable, el campo magnético se va a establecer de esta forma, ¿cierto? De forma circular enrollando el cable, ¿sí? Voy a hacerlo un poquito más específico, así, ¿cierto? Entonces, en un mismo punto se establecen todos esos anillos alrededor del conductor, ¿cierto? Pero, y en este punto, aquí, ahí no le llega ningún vector de campo, ¿cierto? No es como que ese conductor establezca un campo de esta forma, ¿cierto? Entonces, en realidad, esos anillos que están ahí rodeando el conductor nunca van a tocar este punto, nunca lo van a tocar. Y por eso decimos que estos segmentos no ejercen ninguna fuerza magnética sobre el punto O. Por eso es que el campo en ese punto es nulo, ¿cierto? Entonces, conclusión, solamente para que quede más claro, los segmentos, ¿cierto? Que son de esta naturaleza, que están, que su diferencial de línea y su posición están en una misma dirección, entonces automáticamente el campo ahí es cero. Y, y dado eso, entonces inmediatamente podemos decir que en el segmento 4, ¿cierto? Que es la otra parte, la que está acá, aquí también podemos decir que ese segmento no establece ningún campo en el punto O, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí el diferencial de línea apunta para allá y el vector unitario también apunta para allá. Entonces, como están apuntando en la misma dirección, el producto cruz de esas dos cosas es nulo, es cero vectorial, ¿cierto? Entonces, en el segmento 4 también, cero vectorial sin necesidad de hacer el cálculo. ¿Por qué? Porque sabemos que el producto cruz, cuando está en la misma dirección, se anula, ¿ya? Tiene que haber un ángulo entre los dos vectores para que aparezca otro vector perpendicular. Entonces, ¿qué nos falta? El segmento 4, ¿cierto? Perdón, el segmento 3. Bueno, el segmento 3 es similar al segmento 1, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Que ya no estamos trabajando con un radio A, ahora estamos trabajando con un radio B, ¿cierto? Entonces, vamos a plantear la ecuación en este caso. Eh, B3 en 0, ¿cierto? Sería mu sub 0 por la corriente partido en 4pi, la integral de el diferencial de línea. El diferencial de línea, ¿cierto? Volvamos al dibujo. Diferencial de línea es, por ejemplo, aquí para allá, ¿cierto? Ese va a ser mi diferencial de línea. Pero también lo podemos definir como el radio B, ¿cierto? Por un diferencial de ángulo. ¿En qué dirección? En la dirección teta tongo, ¿cierto?
Porque como va para allá, entonces θ también va para allá. Antes θ iba para la izquierda porque esa era la dirección de la corriente. Pero ahora va para la derecha porque esa es la dirección de la corriente ahora, ¿cierto? Entonces, hasta ahí ningún problema. ¿Qué es lo que sigue? Es definir el siguiente vector, ¿cierto? ¿Y cuál es el siguiente vector? El siguiente vector que tenemos que definir es el de la dirección unitaria, ¿cierto? Ahora, ojo, la dirección unitaria está apuntando hacia adentro, ¿cierto? Porque es desde aquí hacia adentro. Y yo me confundí al principio. Aquí consideré el R que va hacia arriba, en realidad debería haber considerado el R que va hacia abajo, ¿cierto? Porque esa es la dirección que a mí me interesa, la dirección que apunta hacia el centro, hacia el punto O, ¿cierto? Entonces aquí, en vez de haber escrito em, R tongo, debería haber escrito menos R tongo, ¿cierto? Y eso hace que finalmente me quede más Z tongo, ¿de acuerdo? Disculpen ahí, yo me confundí en esa parte, porque estaba considerando el R hacia arriba cuando había que considerarlo en negativo, ¿cierto? Porque estaba apuntando hacia el centro. Entonces aquí deberíamos hacer lo mismo, ¿cierto? B por un diferencial de ángulo en la dirección angular, ¿cierto? Teta, cruz menos R tongo, ¿cierto? Y esto dividido todo en b al cuadrado. Ok, entonces puedo sacar b al cuadrado también, y me va a quedar la misma integral de antes, ¿cierto? Ahora sí. Em, ¿Esto en qué dirección me queda ahora? Teta para allá, menos r para adentro, menos z, ¿cierto? Acá está teta, acá está menos r. Entonces si hago este gesto con los dedos, ¿cierto? Así. No sé si en la pantalla se ve de forma correcta, o a lo mejor debería ser al otro lado. El dedo pulgar me queda apuntando hacia adentro, ¿cierto? Y hacia adentro nosotros definimos el menos z, ¿ya? ¿Sí? Para que quede claro lo mismo acá. Acá teníamos el vector θ para allá y el vector menos r para allá, ¿cierto? Entonces, en ese caso, claro, si hago el gesto con mis dedos, ¿cierto? El dedo pulgar me queda apuntando hacia afuera, y eso es z positivo, ¿ya? Entonces, en otro caso, z negativo, ¿ya? Y lo mismo, estoy integrando desde 0 hasta pi, ¿ok? Entonces aquí voy a simplificar este con este, voy a simplificar este pi con toda esta integral, y me va a quedar mu 0 por la corriente partido en 4b. Por supuesto, en la dirección menos z, ¿ya? Entonces, recuerden, tengo que sumar todos los elementos, o sea, todos los segmentos con corriente para saber cuál es el campo total en el punto O, ¿cierto? Y convenientemente encontramos que el segmento 2 y el segmento 4 vale 0 vectorial. Por lo tanto, simplemente tengo que sumar el segmento 1 con el segmento 3, ¿cierto? El segmento 1, que es este campo, el segmento 2, que es este campo, ¿cierto? Por lo tanto, el campo en 0 va a ser la suma del campo en 1, ¿cierto? Más la suma que establece el campo del segmento 3. Y eso, ¿cierto? Va a ser lo mismo que mu sub 0 por i partido en 4 en factor de 1 partido en a menos 1 partido en b en la dirección z tongo. Y con eso terminamos el primer problema. Fue muy enredado, fue muy extraño. Si tienen dudas, adelante. ¿Ninguna duda? Ya, voy a pasar al siguiente ejercicio.
Ahora vamos a buscar la magnitud y la dirección de la corriente de un alambre conductor infinito. Entonces, miremos el siguiente problema. Se tiene una espira circular de radio R con corriente I2 en el sentido horario, como se muestra en la figura, ¿ya? Y abajo de esta espira circular hay un alambre infinito de corriente cuya magnitud y dirección no conocemos. No sabemos cuál es. Entonces, nos dicen, si el campo magnético en el punto O es cero, determina el sentido y la magnitud de la corriente I1. Ya. Lo, para explicar un poco este problema, hay que también separarlo, hay que hacer un problema de superposición. Entonces, primero hay que determinar cuál es el campo que establece la espira circular sobre el punto O y luego cuál es el campo que establece eh, el alambre infinito sobre el punto O, ¿cierto? Eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, para eso vamos a colocar primero, vamos a resolver el primer problema que es definir el campo que establece la corriente I2, ¿ya? Entonces aquí colocamos un sistema de referencia, aquí lo centramos y, bueno, según ese sistema de referencia, ¿cierto? El Z debería salir, ¿cierto? Ese debería ser Z, hacia afuera. Ya. Entonces, quiero dejar planteada la ecuación. El campo magnético en cero, ¿cierto? Va a ser el campo que establece eh, la corriente I2, ¿cierto? Más el campo que establece la corriente I1. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Y particularmente queremos que eso sea cero, ¿cierto? Entonces la suma de estos dos campos tiene que ser cero vectorial. Ya, genial. Si encontramos uno, podemos encontrar el otro, ¿cierto? A ver, vamos por eso. Em, vamos primero a hacer el caso de la circunferencia, ¿sí? Aquí yo coloco mi sistema Y y aquí mi eje X. Este es el punto O. Ya, genial. Entonces, ¿cómo sería el campo que establece la corriente 2? ¿Cierto? Una corriente que va para allá. Bueno, planteamos la I de Biot-Savart, ¿cierto? Mu sub 0 por la corriente I2 partido en 4pi. Perfecto, nada nuevo. Ahora tenemos que establecer, ¿cierto? El diferencial de línea, ¿cierto? Digamos, ya, aquí va a estar mi diferencial de línea, ¿cierto? Y ese diferencial va a apuntar para allá. Y aquí se va a formar un cierto ángulo, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces, ese diferencial de línea tiene, eh, tiene un cierto radio R, ¿cierto? Entonces podemos definirlo como R de teta en la dirección teta, ¿cierto? Y ese sería el diferencial de línea. Y lo que sigue, ¿cierto? Vendría siendo definir el vector unitario. Ahora, el vector unitario, ¿hacia dónde está apuntando? Está apuntando para adentro, ¿cierto? Para allá está apuntando el vector unitario. Y nosotros sabemos que para allá está R, ¿cierto? Entonces el vector unitario aquí tiene que ser menos R, ¿ya? Y por supuesto aquí simplemente es R al cuadrado, aquí no es nada del otro mundo. Entonces ahora tengo mu sub 0 por la corriente I2 partido en 4pi. Puedo sacar R de la integral y R cuadrado de la integral, ¿cierto? ¿Y qué me va a quedar? La integral de teta. ¿Y cuál es la dirección? Bueno, fíjense, voy de teta tongo a menos R, ¿cierto? Si hago el gesto con los dedos, mi dedo pulgar queda apuntando hacia adentro de la pantalla. Y hacia adentro de la pantalla es menos Z, ¿cierto? Entonces esto sería menos Z. ¿Y entre dónde y dónde estoy, entre qué ángulos estoy evaluando esto? Entre 0, ¿cierto? Y doy la vuelta completa. Entonces serían hasta 2pi. ¿Sí? Bueno, ahora puedo empezar a simplificar, ¿cierto? Por ejemplo, puedo eliminar ese cuadrado con esa r de acá. Y puedo eliminar este pi con el 2pi que me va a resultar acá. Y este 4 con el 2 que también va a salir. Y me va a quedar un 2 ahí, ¿cierto?
Entonces, el resultado de ese cálculo va a ser mu sub 0 por la corriente I2 partido en 2R, ¿sí? Y en la dirección menos Z. Listo. Encontré el campo que establece la espira circular, ¿cierto? En el centro. Y es esa que está ahí. Está en función del radio y está en función de la corriente que pasa por esta espira, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Determinar cuál va a ser la dirección y la magnitud de la corriente I1, ¿cierto? Bueno, lo que sí podemos determinar en un principio, antes de determinar la magnitud, es lo siguiente, mira. Esta espira circular establece un campo magnético en la dirección menos z, es decir, hacia dentro de la pantalla, ¿cierto? Y si sabemos que la suma de los dos campos vectoriales se anulan, entonces el otro campo vectorial tiene que estar sí o sí en la dirección z saliendo de la pantalla, ¿sí? De esta forma se van a anular, ¿sí? Una punta para un lado, la otra para el otro, entonces cuando las magnitudes sean iguales se van a anular, ¿cierto? Y por lo tanto, ya hemos respondido una pregunta de forma cualitativa, ¿cierto? Que es, ¿cuál es la dirección de la corriente? ¿Cierto? Ok, la dirección tiene que ser tal que el campo eléctrico que establezca sea en la dirección Z, ¿cierto? Entonces, si queremos que el campo eléctrico se establezca en la dirección Z, tenemos que usar la regla de la mano derecha, ¿cierto? Vamos a colocar el pulgar, ¿cierto? Apuntando en la dirección para allá, fíjense. Si apuntamos el pulgar para allá, nuestros dedos van a estar enrollados de esta forma, así como que van a pasar por acá y van a darse la vuelta aquí. Van a pasar por acá y van a darse la vuelta aquí. Así van a quedar mis dedos, ¿cierto? Enrollados de esa forma. Entonces, fíjense, eh, digamos justamente que la corriente va para la derecha, ¿cierto? Y voy a hacer este círculo que rodea el alambre conductor. Entonces, fíjense que ese círculo pasó por el punto O, ¿cierto? Y recuerden que les había dicho que en cada punto el campo va a ser perpendicular a ese punto, ¿cierto? Bueno, aquí traté de dibujarlo lo más fiel posible, pero en ese punto ahí el campo está saliendo de la pantalla, ¿cierto? Entonces, insisto, aquí yo determiné que el campo apunta hacia adentro de la pantalla, hacia menos z, ¿cierto? Voy a usar otro color mejor. Entonces, BI1, ¿cierto? Debe apuntar en más z, ¿cierto? Y eso se consigue, eso implica, ¿cierto? Que I1 va hacia la derecha, va en el sentido de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si yo hago la regla de la mano derecha, me voy a dar cuenta que el campo en O va a tener dirección Z, si es que la corriente va a la derecha. En cambio, si la corriente fuese hacia la izquierda, entonces si hago el gesto con los dedos, me voy a dar cuenta que mis dedos van a estar apuntando hacia adentro de la pantalla, y en ese caso estarían los dos campos apuntando hacia adentro de la pantalla, y es imposible que sea cero, a menos que sus magnitudes sean cero, ¿cierto? Entonces, en realidad, ya sabemos cuál es la dirección de la corriente. Perfecto, nos falta solamente determinar cuál es la magnitud de la corriente, ¿cierto? Bueno, para determinar la magnitud de la corriente, tenemos que determinar cuál es el campo magnético que se establece en el punto O debido a a este cable infinito, ¿cierto? Entonces, este cable infinito va a establecer un campo magnético en un punto que vamos a llamar O, ¿cierto? No estamos mirando la espira circular en este momento, la estamos ignorando. Pero recuerden que vamos a hacer un ejercicio de superposición, ¿sí? Por eso es que la estamos separando. Y bueno, aquí, cuando ya tenemos como la espira planteada, ¿cierto? Ahora deberíamos saber establecer un sistema de referencia, ¿cierto? Antes habíamos definido un sistema de referencia aquí, en ese punto, ¿cierto? X, Y. Bueno, bajemos este punto hasta aquí
Y aquí vamos a establecer nuestro sistema de referencia ahora, ¿ya? X, Y. Ok, entonces ahora pensemos que hay un elemento diferencial de corriente aquí. Pucha, ese verde no era el mejor color. Este sí. Ya, este elemento diferencial va a apuntar para allá, ¿cierto? Porque la corriente va para ese lado, ¿cierto? Entonces, para allá tenemos ese elemento diferencial. Y nosotros queremos medir el campo en este punto, ¿cierto? Entonces, vamos a definir ese vector como R y este otro vector como R', ¿cierto? Entonces, de esta forma, aquí se establece el vector R menos R'. ¿Ya? ¿Cuánto vale R? Bueno, R, R, ¿cierto? O sea, perdón, el elemento diferencial L, lo podemos escribir, ¿cierto? Como un elemento diferencial en X. Es lo mismo, ¿cierto? Y esa distancia R que está acá, lo voy a escribir acá. R es D en itongo, ¿cierto? Porque esa era la distancia que hay entre el cable y el punto, ¿cierto? D. Entonces, como está hacia arriba, ¿cierto? Tiene que ser en itongo. Y así pongo que R vale D en itongo. Ahora, ¿cuánto vale R'? Bueno, R', ¿cierto? Va a ser variable porque en realidad queremos ver todos los elementos diferenciales de línea. Entonces, necesito definirlo con una posición variable X, ¿de acuerdo? En X tongo. ¿Ya? Ok, entonces ahora quiero plantear la ecuación. Bueno, entonces el campo que establece la corriente I1, ¿cierto? En ese punto O es mu sub 0 por la corriente I1, que no conocemos, partido en 4A. Perdón, en 4pi. Y luego necesito hacer la integral, ¿cierto? Del dl cruz r partido en r al cuadrado. Ya, pero ahora fíjense que no vamos a trabajar con r nomás, ¿por cierto? Vamos a trabajar con r menos r'. Entonces va a ser la forma que habíamos definido en principio, que era algo así. ¿Sí? Eso es lo que queremos definir ahora. Bueno, entonces sabemos cuánto vale dl, vale dx. ¿En qué dirección? En x tongo, ¿cierto? Después vamos a hacer el producto cruz, ¿cierto? Entre los vectores R y R', ¿ya? Y aquí vamos a escribirlo al tiro, sería D en itongo menos X en X', y todo esto dividido en D al cuadrado. Recuerden que aquí voy a hacer inmediatamente el módulo y elevarlo al cubo. Entonces me va a dar D cuadrado, X cuadrado, partido en, se elevado a 3 medios, ¿ya? Y esa es la integral que tengo que hacer. Por supuesto, eh, lo estoy haciendo entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? Aquí está menos infinito y para allá es más infinito, ¿ya? Ok, voy a continuar. Tengo mu sub 0 por I1 partido en 4pi. Y ahora fíjense que tengo, fijémonos en el numerador, tengo un producto cruz de x en x tongo, ¿cierto? Producto cruz con algo que está entre paréntesis, ¿cierto? Un binomio. Entonces sabemos que el producto cruz es distributivo. Entonces esto que está aquí, ¿cierto? Se puede escribir como dx en x tongo, ¿cierto? Cruz dy en y tongo, ¿cierto? Menos dx en x tongo cruz x en x tongo, ¿cierto? Eso es la distributividad de esa operación eh, producto cruz. Y lo bueno de hacer eso antes es que nos damos cuenta inmediatamente que esto que está aquí se anula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están en la misma dirección, en la dirección X. Entonces, todo esto, chao, cero vectorial, ¿cierto? O en realidad no me voy a preocupar de eso. No me voy a preocupar. Voy a trabajar solamente con eso, ¿sí?
Entonces, fíjense, ¿cuál es el producto cruz entre, entre X tongo e Y tongo? Entonces tengo X tongo, Y tongo, ¿cierto? Hago la regla de la mano derecha y mi pulgar queda hacia afuera, ¿cierto? Hacia afuera de la pantalla, en Z, que era la dirección que habíamos definido como positiva, ¿cierto? Entonces, eso me da Z positivo. Y por lo tanto, ese producto cruz va a estar en Z. Y va a tener magnitud de X en Z. ¿Ya? Ok, entonces voy a reescribir esta integral con lo que ya sé. Va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito. ¿De qué cosa? De la D la voy a sacar, ¿cierto? La saco de la integral y me queda el diferencial de X. Y en el denominador me queda D al cuadrado más X al cuadrado y todo eso elevado a 3 medios. Y por supuesto, en la dirección Z. ¿Ya? Entonces, esta es la integral que tenemos que resolver ahora. La integral eh, que está aquí. No es nada sencilla, por si acaso. ¿Ya? Yo imagino que en todo caso este problema lo vieron en clases. Yo revisé el PPT, o sea, la presentación que subió el profe, pero noté que no resolvió la integral, sino que dio el resultado inmediatamente. Entonces, a lo mejor me parece buena idea mostrarles cómo es que se hace esta integral. ¿Ya? Eh, entonces, en este caso tengo de x, voy a hacer la primitiva primero y después vamos a ver los límites. De d al cuadrado más x al cuadrado y todo esto elevado a 3 medios. Ya, entonces por supuesto tenemos que hacer un cambio de variables, ¿sí? El cambio de variables es el siguiente. Es d por la tangente de una nueva variable que le vamos a llamar... no, mentira. X, y aquí vamos a llamarle u. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si a x lo redefinimos como d por tangente de u? Ese es el cambio de variable que tenemos que hacer. ¿Ya? Sí, creo que eso es. Entonces, pregunta, ¿cuánto es dx? El diferencial de x. Entonces sería la derivada de la tangente, ¿cierto? Y la derivada de la tangente es secante al cuadrado. ¿Sí? Ah, por supuesto, repetimos la d y secante al cuadrado de u du. ¿Cierto? Ese sería el diferencial de x. Es derivar la expresión que está arriba y considerar la u como una función implícita. Entonces, por eso es que aparece este du. ¿Ya? Eh, ya, ok. Entonces ahora tenemos que trabajar esta integral, ¿cierto? Si habíamos dicho que eh, dx era todo esto que está aquí, ¿cierto? Entonces mi integral va a ser la siguiente. Voy a dejar el d afuera, el secante al cuadrado de u por du. ¿Sí? Eso es solamente corrigiendo el numerador que es dx, ¿cierto? Entonces ahí ya está listo dx. Y lo siguiente sería corregir lo que está abajo, ¿cierto? Lo que está abajo sería d al cuadrado más d al cuadrado por la tangente al cuadrado de u, y todo eso elevado a 3 medios. ¿Sí? Bueno, si hago eso, entonces tengo d y sigo teniendo la secante al cuadrado de u. Acá abajo voy a factorizar por d al cuadrado, entonces voy a tener 1 más tangente al cuadrado de u, y esto elevado a 3 medios, ¿cierto? Ya. Voy a sacar esa d del numerador, ¿cierto? Y como me va a quedar afuera con otra d en el numerador, voy a tener 1 partido en d, ¿cierto? Por la secante al cuadrado de u, ¿cierto? Aquí me faltó el de u, sorry. Partido en 1 más tangente al cuadrado. ¿Y qué es 1 más tangente al cuadrado? Es secante, ¿cierto?
Eso es secante al cuadrado en todo caso. Y como este secante al cuadrado está elevado a 3 medios, ¿cierto? Entonces, en realidad me va a quedar secante simplemente al cubo, ¿ya? Voy a dividir un poco la página y voy a continuar acá. Entonces tengo 1 partido en D por la secante al cuadrado partido en U dividido en la secante al cubo de U y todo eso de U, ¿cierto? Ok, entonces ahora ya queda más claro que esto es 1 partido en D por la secante, perdón, 1 partido en la secante de U, ¿cierto? En du. ¿Y qué era 1 partido en secante? Coseno, ¿cierto? Y la integral del coseno es algo súper sabido, ¿cierto? Es menos seno. Entonces voy a tener que mi respuesta es 1 partido en D por el menos seno de U. Y bueno, en este caso, como estoy viendo una primitiva, sería más cero, ¿cierto? Entonces, en realidad, ahora que ya tengo la primitiva, ya puedo resolver la integral anterior, ¿cierto? Ya sé que mi primitiva va a ser 1 partido en D por el seno de U. Ah, pero recordemos qué es U. Entonces, U la podemos despejar de acá, ¿cierto? U es lo mismo que la tangente a la menos 1 de qué cosa? De X partido en D, ¿cierto? Entonces, eh, voy a escribirlo así como finalmente, ¿cierto? La integral va a ser 1 partido en D por el seno de la tangente a la menos 1 de X partido en D y eso, ¿cierto? Más la constante, pero eso no, la vamos a ignorar. Entonces, ¿me queda espacio o no, no me queda espacio? Bueno, eh, lo voy a dejar hasta aquí, porque el resto sería evaluar entre menos infinito e infinito, ¿sí? Y, y hay cosas que ustedes ya saben, como por ejemplo que la integral en el infinito vale pi medios, ¿cierto? O sea, perdón, la integral de... O sea, la tangente a la menos 1, ¿cierto? La tangente a la menos 1 es algo que se ve de esta forma, ¿cierto? Entonces, si se va al infinito para allá, aquí está acotado en pi medios. Y si se va al menos infinito, aquí está acotado en menos pi medios. ¿Sí? Entonces, cuando evalúen en menos infinito e infinito, van a llegar a una respuesta. ¿Ya? Bueno, quiero dejarlo aquí porque imagino que alguien tiene alguna duda de la tarea y no me quiero que, o sea, no quiero que se vayan si es que tienen dudas con la tarea. Así que la ayudantía oficialmente la voy a dejar hasta aquí. No terminé el problema 2 porque es simplemente despejar la corriente I1, ¿sí? Porque cuando ya encontramos el campo que establece la corriente 2, encontramos el campo que establece la corriente I1, ¿cierto? Aquí lo único que falta es resolver esa integral, pero ya la hicimos acá. Entonces después tienen que despejar I1 y están listos, ¿ya? Quiero saber si es que tienen dudas con la tarea. Y que hablen ahora o callen para siempre, por favor. ¿Alguna duda con la tarea? ¿Necesitan alguna pista o algo así? Yo por lo menos tengo una duda, que habías dicho algo, Diego, la ayudantía pasada, con ¿Ya? respecto a al ejercicio número 3, o sea, no, perdón, el último ejercicio, ¿Ya? ¿Sí? que tenía que ver con que buscáramos, porque tú habías dicho que buscáramos ejercicios de ese tipo, que era condensadores con, ¿cómo se llama esto? Con dieléctrico en su interior. Eso, con dialéctico, pero el dialéctico tú le colocaste como un término, como con cuñas, en forma de Ah, sí, cuña. con cuñas, sí. Es que, ¿sabes qué he buscado y no encuentro nada? Ah, ¿no he encontrado nada así con ese nombre? No, he buscado ejercicios de dialéctica y me han salido los típicos, pero no en forma de cuñas. Ah, no con forma de cuña. Ya. No. Ya, pues entonces voy a darles una pista para que puedan resolver ese problema, ¿ya? Bien. Mm, 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 mm.
Ya, aquí dejé espacio para que podamos rayar un poco. Bacán. Ya. La pregunta 3 es algo de esta forma. Es como una placa paralela con otra placa paralela abajo, ¿cierto? Ujú. Y acá adentro hay un dieléctrico. Bueno, hay dos dieléctricos. Un dieléctrico con K1 y otro dieléctrico con K2. ¿Sí? Sí, Ya, genial. Entonces la pregunta es, determine la capacitancia equivalente de de este capacitor, ¿cierto? correcto. De este capacitor con un dieléctrico con forma de cuña en su interior, con dos cuñas, ¿sí? Ujú. Entonces lo que tienen que hacer es mirarlo de forma transversal, o sea, de frente, ¿ya? Tengo la placa arriba, una placa abajo y las dos cuñas haciendo ese dibujo, ¿sí? Sí, sí, sí lo tenía. Ya, genial. Lo siguiente es dividir esta forma en muchos trocitos de esta forma, muchos trocitos pequeños, ¿ya? Ya. Ok, entonces ahora notemos lo siguiente. Las cargas, ¿cierto? Si es que se van a mover en el interior del dieléctrico para acomodarse, ¿cierto? Pueden fluir, ¿cierto? Van a venir por acá y aquí se van a mover sin ningún problema y aquí cuando bajen van a pasar por un dieléctrico y después van a pasar por otro dieléctrico, ¿cierto? Correcto, sí. O sea, eso es como lo que debería pasar en teoría. Y si no pasan por ahí, van a pasar por acá, ¿cierto? O si no, van a pasar por otro lado. Lo que quiero decir es que en realidad, por cada camino que tomen, se van a encontrar con una configuración diferente. Porque fíjate que si tomo dos trozos diferentes, por ejemplo, un trozo que está más pegadito a la izquierda, va a estar así. K1, chuta, no me quedó muy bueno. No, Ya pero voy a hacerlo. igual lo voy viendo, igual lo voy viendo. O Me va a quedar algo así. Esto es Sí. K1, esto es K2, sea, con ¿cierto? una diagonal en la sección. Eh, Entre ambos. sin diagonal. ¿Sin diagonal? Sí, porque piensa que son trozos tan chiquititos, tan chiquititos, que Ah, yo no ya. alcanzo a ver esa diagonal, pues. Entiendo, sí. ¿Sí? Entonces es como que yo tome otro trozo que esté un poquito más lejos y va a ser así, pues, ¿cierto? Sí, sí, K1 sí. y K2. Entonces, ¿qué puedo decir? Acá hay un capacitor y acá hay otro capacitor, Mira, ya. Es que ¿cierto? el tema de la diagonal me tenía así como mareado, pero Y aquí lo mismo, pues. Aquí hay un capacitor sí. y acá hay otro capacitor, ¿cierto? Sí, sí lo veo, sí lo veo. Ya. Entonces, en realidad, esta configuración, así dividida en muchos trocitos, ¿cierto? Se puede ver de esta forma. Ya. Con una cantidad N de trocitos, por así decirlo. Claro, aquí estoy simplificando el problema, ¿cierto? Porque en realidad tienen que ser muchos, pues. Tienen que haber uno por acá, otro, ¿cierto? Otro también Sí. aquí entre medio. Llenando todo el espacio de las diagonales. O sea, de la diagonal. Claro, pues, cada trocito chiquitito, ¿cierto? Va a representar un cable, ¿cierto? De capacitores conectados en serie, ¿cierto? Sí. Ahora fíjate, entonces si yo lo miro en ese sentido, están conectados en serie, ¿cierto? Ujú. Pero fíjate que todos estos pares de condensadores entre sí están conectados en paralelo, ¿cierto? Sí, verdad. ¿Cierto? Entonces, si yo lo miro de esta otra forma, va a ser paralelo. ¿Ya? Sí, lo estoy viendo, lo Pero, estoy viendo. Estoy, ¿sí? estoy Ya, procesando un poco. ya, genial, genial. Ahora, definirlo, yo sé que se vuelve un poco complicado, ¿ya? Así que voy a dar una pequeña pista igual antes de hacerlo. Ya. Es importante conocer cómo se define esta recta, ¿ya? Parte, entonces, no sé, si colocamos un sistema de referencia X, Y, Ujú. entonces parte en el 0,0 y termina en un punto específico, ¿cierto? ¿Y ese punto cómo se llama? Se llama LX, D,
¿sí? Porque la distancia que hay entre las placas es D, Sí, ¿cierto? eso es porque eso es por enunciado. Exacto, por el enunciado, ¿sí? Entonces, si yo quiero... perdón, me equivoqué. Esto no es Y, esto es Z. Porque fíjate Sí, lo que que, lo esto que de el acá alto es es Y. Y, Sí, ese es Y. esto es X, entonces si hago la regla de la mano derecha, acá tiene que quedar Z, ¿cierto? Sí. Entonces, este plano que nosotros estamos mirando aquí es XZ, Ujú. ¿sí? Por lo tanto, em, claro, ese tiene que ser Z, y por lo tanto esa ecuación va a ser Z de X, es igual a la ecuación de la recta que está ahí, ¿cierto? Correcto. Ya, le voy a dar la pista. D partido en LX por X, esa es la ecuación, ¿ya? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, lo siguiente es definir cómo es la configuración, po, ¿cierto? Porque fíjate que son muchos capacitores conectados en serie, y todos estos que están conectados en serie están conectados en paralelo entre sí, ¿cierto? Correcto. Entonces, tengo que ser capaz de definir esa capacitancia equivalente y Ya. luego sumarle todas las demás en paralelo. Integrarlo. Exacto, ¿cierto? Ujú. Ahora, yo no voy a estar definiendo una por una. O así como esta, después esta, después esta, después esta, No, pero no después conviene. esta. No, no, pues me voy a demorar mucho, pues, ¿cierto? Necesito definir una que represente a todas. ¿Se entiende un poco eso? Sí, sí, se Una entiende. representativa. Pero ¿cómo puedo tomar esa representativa? Porque Ya, mira, como... vamos a eso. Entonces, vamos a tomar una representativa aquí. Entonces, convenientemente sabemos que se define como K1 por un delta capacitancia 1, Ujú. le vamos a poner sub i, y esto va a ser K2 por un delta de la capacitancia 2 sub i, ¿cierto? Sub i porque me refiero, sabemos que hay muchos, ¿cierto? Entonces ya, este va a ser el sub i, Ya. ¿de acuerdo? Sí. Ya. Lo- Y así si voy variando el i, me voy variando en cualquiera de todos estos de todos estos capacitores en serie, ¿cierto? sí, sí lo estoy viendo. Ya. La capacitancia de un condensador de placas paralelas ya sabemos cómo es, ¿cierto? Es 0 por A partido en D. Ujú. Así se define la capacitancia de un condensador de placas paralelas. Entonces, en este caso va a ser K1 por E sub 0 por LX dx. ¿Por qué LX dx? Porque ese es el área que ocupa, El trocito chiquitito, ¿cierto? exacto, el trocito, pero en X. ¿O no? École. Sí. Ay, perdón, me equivoqué. Me equivoqué aquí. Era LI en dx, ahí sí. Sí, porque si no sería Sí, sí, como una línea. sí, Sería como... sí, me estaba confundiendo, disculpa. Y todo esto se divide, ¿cierto? En D, que es la distancia, ¿cierto? Sí. Ya. Volvamos un poquito entonces aquí al dibujo. Em, entonces, si todo esto vale D, todo esto vale D, de aquí a acá vale D, y yo sé que de aquí a acá vale Z de X, ¿cierto? Entonces lo que está aquí acá vale D menos Z de X, ¿cierto? Sí. Entonces el capacitor de arriba, su distancia va a ser D menos Z de X, y el capacitor de abajo va a ser Z de X, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí D menos Z de X, y abajo Z de X. Mm, ¿Qué tal? ¿Se entendió eso? sí, sí. Ya. Entonces, ahora que ya definí estos dos que son genéricos, ¿cierto? Porque son bastante genéricos, van a depender de Exacto. X, ¿cierto? Tengo Puede que estar en hacer cualquier lado. la suma de estas dos cosas en serie, ¿cierto? Ahora tengo que determinar cuál es la equivalente, Ujú. ¿cierto? ¿Cuál es la capacitancia equivalente en este caso? Entonces, tengo que hacer, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah, ya. Es 1, ¿cierto? Partido en K1 DC1i más 1 partido en K2 DC2i, y todo solo menos 1, ¿cierto? Sí. Ya. Ahí, por supuesto, van a tener que reemplazar este y este aquí y aquí, ¿cierto? Ya. Y después van a tener que también reemplazar la z, porque aquí está como z de x, pero nosotros ya sabemos cuánto vale z de x, ¿cierto? Vale eso que está acá. Ah.
¿Ya? y ahí va. Entonces, si hacen eso, les voy a dar el spoiler nomás, van a tener que llegar a esto. Por supuesto, yo, a ver cuántas líneas me demoran en llegar a eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, esta es la línea 7 del resultado. Ya, igual es cototo. Sí, pero es por pura álgebra nomás, nada más. Tienen que llegar a esto que está acá. Y esto está dividido en K2 LX más K1 menos K2 uso multiplicado por X. Ya. Ya, Eso genial. eso Y eso te sería la quería- capacitancia equivalente general de una sola línea, ¿cierto? O sea, de una sola barrita. Y yo ahora quiero saber cuál es la de todas, ¿cierto? Haciendo la suma en paralelo. Ujú. Y eso es lo que falta por hacer. Oh, casi, casi. Ya, bueno, aquí voy a dejar un espacio chiquitito. Entonces, por último, ¿cierto? Lo último que tengo que hacer va a ser integrar esa expresión que está acá arriba, ¿cierto? Tengo que integrarla, recordando, ¿cierto?, cómo se suman las capacitancias en paralelo, que es simplemente sumando nomás, ¿cierto? Sí. Entonces, si simplemente tengo que sumar, entonces me va a quedar esto. K1, K2, LY, LX, partido en D, por la integral, ¿cierto? De esta cosa fea que está acá. ¿Cierto? Sí. Y esa integral, ¿de dónde hasta dónde va? Va desde 0 hasta LX, ¿cierto? Sí. Porque esto, aquí está 0, aquí estaría LX, ¿cierto? Sí, Por eso sí. va desde 0 hasta X, porque voy desde la barrita que está desde la más izquierda, sumándole hasta la barrita que va a estar a la más a la derecha. ¿Sí? Perfecto. Ya. Y por último, solamente para aclarar cómo es que se resuelve esa integral, porque esta es una integral fea, hay que hacer un cambio de variable. ¿Ya? Y el cambio de variable es todo esto. Todo esto se llama U. Y el resto ya no les voy a decir porque es puro desarrollando. Por integral, pues, sí. Pero si le llaman a todo el denominador U, entonces después tienen que sacar el diferencial de U y después van a tener que cambiar los límites de integración y van a llegar al resultado final. Se ¿Ya? entiende, sí. Sí, pero ¿entendieron más o menos cómo es la idea? Por lo menos yo sí, Diego. Ya, genial. Igual esto lo voy a subir, así que si quieren lo pueden volver a visitar. ¿Ya? Bacán. Ya, pues entonces hasta aquí queda la ayudantía. Nos pasamos Oye, un poquitito. te pasaste, Diego, de verdad, muchas gracias. Que estaba Sí, medio de nada, confundido. José, que estés bien. Así que 1 millón de gracias. Nos estamos Ya, de viendo. nada. Cuídate, que estés Ya, bien. que Chao, estés bien. chao. Adiós. Adiós. Ay, ahora tengo que dejar de grabar.